Queridos hermanos, buenos días, como todos los días, preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Ya nuestro Salvador viene pronto. Vamos a continuar hoy con el video 265, primera carta de Juan. Pero antes, una palabra, gracia para todo momento, el corazón de Jesús. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. El máximo atributo de Cristo fue este. Su corazón era espiritual. Sus pensamientos reflejaban su íntima relación con el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Juan 14:11. Jesús tomaba instrucciones de Dios. Era su costumbre ir a adorar. Lucas 14:16. Era su práctica memorizar las escrituras. Lucas 4:4. Lucas dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Sus momentos de oración eran su guía. Una vez regresó de orar y anunció que era hora de ir a otra ciudad. Marcos 1:38. Otro tiempo de oración resultó en la selección de los discípulos. Lucas 6:13. Jesús era guiado por una mano invisible. El corazón de Jesús era espiritual. Deleite santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateos 5:3. Dios promete deleite santo y lo promete al grupo de gente menos pensado. Los pobres en espíritu, mendigos en el comedor de beneficencia de Dios. Los que lloran, pecadores anónimos vinculados por la verdad de su presentación. Hola, este soy yo, soy pecador. Los misericordiosos ganadores del $1.000.000 en la lotería que comparten el premio con sus enemigos. Los de limpio corazón, médicos que aman a los leprosos y escapan de la infección. Los pacificadores, arquitectos que construyen puentes con la madera de una cruz romana. Los perseguidos, personas que se las arreglan para mantener un ojo en el cielo mientras caminan a través del infierno terrenal. Es a esta banda de peregrinos a la que Dios promete una bendición especial, gozo celestial, deleite santo. Amén. Video número 265, primera carta de Juan. La primera carta de Juan fue escrita para animar a los creyentes a abrazar la luz de la verdad y el amor de Dios en un tiempo de conflicto de la iglesia. Las divisiones dentro de ella pueden crear mucha confusión sobre lo que es central y no negociable para la fe cristiana. Para traer claridad, esperanza y gozo, el autor lleva a sus lectores hacia atrás a los sólidos cimientos de la fe concernientes a la misma palabra de vida 1:1, a través de la meditación sobre esta palabra de vida que estaba con el Padre y se reveló en Jesucristo. La carta exhorta a los creyentes a discernir y permanecer fieles a lo que han experimentado en Cristo. Trasfondo histórico. La tradición de la iglesia primitiva atribuye los escritos de 1, 2 y 3 Juan al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, debido a que existen tantas diferencias como similitudes en temas y estilo de escritura entre las cartas y el Evangelio de Juan. Los estudiosos recientes han debatido si la idea de autoría común sería legítima. Las cartas son en realidad anónimas, aunque el anciano es identificado como la fuente de 2 y 3 Juan. Hay suficientes similitudes entre las cartas
y el cuarto evangelio como para respaldar el punto de vista que existe entre numerosos eruditos de que Juan, el discípulo amado, fue la fuente de todas ellas. Del mismo modo, aunque recientemente debatido, muchos creen que las cartas fueron escritas antes de finalizar el primer siglo en Asia Menor, como quien tiene responsabilidad pastoral para la comunidad más extensa. El autor toca problemas que se plantean en una de las más pequeñas congregaciones y advierte a las otras iglesias como consecuencia. Los problemas se centran en las diferencias entre creencias cristianas, espiritualidad y conducta. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia. El pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. El camino de la cruz. En tiempo de desacuerdo es natural responder de una o dos maneras equivocadas. El camino de la negligencia moral y la gracia barata, como si la verdad no fuera tan importante o discernible. O el camino de la arrogancia y autojustificación, como si no pudiera orgullosamente afirmar que es dueño de la verdad. La carta corre el velo de desaliento que lo lleva a uno a creer que el desacuerdo solo permite estas dos opciones. Detrás del velo irradia la luz de Dios para revelar un tercer camino, el camino de la cruz. Condena radical y sin embargo gracia radical para todos. Tinieblas costosas confrontadas por la luz eterna. Con esta exposición a la luz, los lectores se enfrentan a la realidad de las tinieblas que acechan dentro de su propio ser, que pueden ser penetradas y despejadas únicamente por el Señor, que es luz. Su presencia iluminadora ofrece guía constante, perdón y fortaleza para equipar a los creyentes para vivir en forma diferente al mundo que los rodea. Vemos que en esta carta el desafío a tomar seriamente tanto la congoja humana, que debe ser tratada en el andar y la identidad de los hijos de Dios. También vemos la manera en la cual el mar se extiende si se lo niega, minimiza o se le permite dividir a aquellos a quienes Dios ha limpiado y llamado. Dios es luz. En medio de la confusión y el conflicto, la claridad se hace presente, recordando primeramente y sobre todo quién es Dios. Por lo tanto, esta carta ofrece un rico recordatorio de la naturaleza y carácter del Señor. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. 1:5. Nada del carácter de Dios es sombrío, falso o siniestro. Él es completamente recto, amante y justo. De hecho, Dios es amor. 4:8. El amor no es un concepto vago, abierto a cualquier desfilado de manera manifiesta. Por el envío del Hijo de Dios Jesucristo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. 3:16. El amor se autoentrega. El amor de Cristo te lleva a la muerte a fin de poder limpiarnos de todo pecado. 1:7. Para que podamos nacer a una nueva vida a través de Él. De esta manera somos llevados al compañerismo con el Señor y unos con otros. Esta es nuestra salvación. Esto es lo que nos transporta de muerte a vida, de tinieblas a luz, de aislamiento a la comunión amorosa y del pecado a la justicia. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús hemos llegado a ser los propios hijos de Dios. Aquellos que son nacidos de Dios. 3:9, como sus hijos, nuestra vida reflejará la luz y el amor del carácter del Señor. Aunque los hijos no reflejan el carácter de sus padres en forma completa, nuestras evidencias de que son influenciados por ellos en maneras que se pueden distinguir. Del mismo modo, los hijos de Dios en íntima relación con Él están en el proceso de ser transformados para amar como el Señor ama. Dios sigue siendo la fuente de luz y amor, pero ahora nos permite
e invitar a morar en su luz, y ese amor además nos reviste de poder para compartir esa radiante virtud con otros, sabiendo que la muerte de Cristo fue un ofrecimiento para el mundo entero. Jesucristo y el camino del amor. La vida y obra de Cristo son fundamentales para llegar a conocer a ser salvados por Dios. La carta señala repetidamente a Jesucristo como el Hijo único del Padre que intercede por nosotros y media por nuestro perdón. Aquellos que se confían en Cristo viven en y a través de Él. Confesar a Cristo es confiar en su rol, actuar como mediador ante el Padre. 2:1. También significa admitir que fallamos y por eso necesitamos limpieza constante del pecado y un compromiso siempre renovado para llegar a ser como Él. Aquellos que rechazan al Hijo no tienen al Padre y por lo tanto se apartan de la luz y la vida. La salvación es una relación dinámica con el Padre a través del Hijo que se manifestará por la manera en que la gente vive y ama. Así como Jesucristo es el amor de Dios por el mundo, hecho tangible, así los creyentes son los que hacen tangible el amor del Señor a los que los rodean. Como Jesús entregó su vida por otros, del mismo modo nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 3:16. Primera de Juan deja claro qué es lo que esto implica. Significará compartir las posesiones de uno con aquellos que están en necesidad y amar a otros en verdad y acción, no meramente de palabra. Ese amor de autoentrega creará unidad más que división entre la comunidad de creyentes. Buscar seguir los mandamientos del Señor y ser iguales a Cristo evocará entre los hijos de Dios persistencia, fidelidad y compromiso unos por otros, caminando en la luz. No es que los creyentes ya han llegado a algún tipo de estado estático de perfección, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3:2-3. Los creyentes, por lo tanto, son llamados a tener respuestas dinámicas al amor de Dios, como lo transmiten las imágenes de las palabras morar y caminar. El auto enfatiza que el poder para vivir como hijos nacidos de Dios no proviene de nosotros. Los hijos de Dios han recibido el propio Espíritu del Señor, que nos asegura que Cristo mora en nosotros y que es el quien nos reviste de poder para obedecer los mandamientos de Dios y nos lleva a la verdad. Se nos ha dado entendimiento para poder estar en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. 5:20. La carta reafirma a los creyentes que pueden estar completamente confiados en que son los amados hijos de Dios, con los corazones y mentes continuamente moldeados según la vida y mandamientos del Señor. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. 5:15. Sabemos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 4:4. Y también sabemos que debido a que nuestra vida viene de Dios, somos llamados a reflejar con toda humildad su bondad y amor a todos aquellos que nos rodean. Kerry de Arboni. La palabra de vida. 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cristo, nuestro abogado. 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El nuevo mandamiento. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el último tiempo, conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Esto es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Hijos de Dios 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Perfil de Juan, simple amor. Pasajes bíblicos: Mateos 17, 1, 21, 20, 20, 28, Marcos 1, 16, 22, 3, 13, 19, 5, 21, 43, 14, 32, 42, Lucas 5, 1, 11, 6, 12, 16, 9, 46, 56, Juan 13, 21, 25, 33, 35, 19, 25, 27, 20, 1, 10, 21, 1, 14, 20, 25, Gálatas 2, 7, 10, 1, 2 y 3, Juan, Apocalipsis 1, 5, 13, 14, 10, 18, 22. Tal vez Juan sea mejor conocido como el discípulo a quien amaba Jesús. Juan 21, 20. También muchos consideran que es el Juan que se nombra al comienzo de la fantástica visión que constituye Apocalipsis. Sin embargo, en los comienzos de la carrera de Juan como discípulo, Jesús les puso por sobrenombre a Juan y a su hermano Jacobo, hijos del trueno. Marcos 3:17. Se nos relata que un día Juan quiso detener a un hombre para que no expulsara demonios en el nombre de Jesús, porque no sigue con nosotros. Lucas 9:49. En otro momento, mientras viajaba atravesando Samaria y la gente se negaba a dar albergue a Jesús y sus discípulos, Juan y Jacobo preguntaron si deberían ordenar que cayera fuego del cielo y consumiera a los aldeanos. 9:51-55. Y posteriormente los hermanos hicieron que su madre le pidiera a Jesús que les asegurara lugares especiales de autoridad acerca de él en el reino que estaba por venir. Mateo 20, 20, 28. Juan afirmó tener un gran amor por Jesús tempranamente. A pesar de esto, estas tres escenas no reflejan una profunda comprensión del tipo de amor que él enseñaba y vivía. Juan parecía ver a Jesús como un gobernador terrenal. Sin embargo, si damos un salto en el tiempo hacia adelante a su liderazgo en la iglesia de Efeso, donde pasó sus años finales, su perspectiva había caminado enormemente. Ahora hablaba mayormente del amor, el simple y desinteresado amor semejante al de Cristo. Una temprana tradición informa que en su ancianidad Juan finalmente llegó a estar demasiado débil para caminar solo y era llevado a las reuniones de la iglesia en una plataforma donde lo cargaban, desde donde susurraba una y otra vez: hijitos, ámense unos a otros. Después de haber pasado mucho tiempo con Jesús en la tierra y muchos años como líder de la iglesia primitiva, con gran cantidad de temas a tratar en las instrucciones de los primeros cristianos, su mensaje solo se volvió más básico: ámense unos a otros. Suplicaba una y otra vez. Había llegado a comprender la esencia de Jesús y de Dios el Padre. Comprendió por qué había venido Cristo, por qué murió y resucitó y por qué prometió un futuro fantástico para los suyos. Jesús posee un amor que no se parece a ningún otro, un amor que únicamente el Señor puede proporcionar.
y aquellos que lo conocen no pueden hacer otra cosa que reflejar ese mismo amor. Verdaderamente el mensaje del Evangelio sigue siendo así de simple. Amar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 40. ¿Qué produjo tal transformación en Juan? La muerte y resurrección de Jesús se movió como un trueno en su espíritu, cambiando de la agresión y el orgullo al amor por Cristo y los demás. Él fue transformado a través del poder de Cristo resucitado, y a medida que envejecía su anhelo de apuntar en dirección a Jesús solo iba en aumento. Los conocimientos de una mística italiana del siglo XIV pueden arrojar algo de luz sobre la manera en que Cristo transformó a Juan y a otros parecidos a él. Catalina de Siena escribe, como si hablara Dios del poder del amor de Jesús. Cuando mi bondad vio que no podía atraer de ninguna otra manera, lo envié a él para que fuera levantado sobre la madera de la cruz. Hice de esa cruz un yunque donde este hijo de la humanidad pudiera ser forjado a martillo en un instrumento para liberar a la humanidad de la muerte y restaurarla a la vida de gracia. De esta manera atrajo todo hacia él, porque demostró su inexpresable amor, y el amor humano siempre es atraído por el amor. Él no podía haber mostrado mayor amor hacia ti que dando su vida por ti. Juan 15:13. Dije que una vez que fuera levantado, atraería todas las cosas a él. Esto es verdad de dos maneras. Primeramente, el corazón humano es atraído por el amor, tal como lo he dicho, y lo que es con todos sus poderes, memoria, comprensión y voluntad. Si estos tres poderes están armoniosamente unidos en mi nombre, todo lo demás que tú hagas, de hecho o intención, será llevado a unirse conmigo en paz a través del mover del amor, porque todo será levantado al ir en búsqueda del amor crucificado. Devocionales clásicos. Aquí Catalina divide los poderes del corazón en memoria, comprensión y voluntad. En la vida de Juan vemos que cada no de estos componentes de su corazón estaban atraídos por el amor de Jesús. Su recuerdo de Cristo lo cambió, y al escribir el Evangelio compartió muchas palabras y enseñanzas de Jesús que no están incluidas en ninguno de los otros evangelios. La palabra cree aparece 98 veces en este libro. Juan se proponía atraer a otros al Cristo que conocía. La comprensión que él tenía de Jesús comenzó con sus entendimientos del amor de Cristo. Constantemente sus cartas regresan en forma cíclica a ese amor y les ruega a los cristianos que permitan que ese mismo amor sea verdad para ellos también. Crean, persuaden en su evangelio, deben andar como él anduvo. 2:6. Exhorta en su primera carta: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 4:21. Y finalmente Juan escribe en Apocalipsis: cuando se encuentra al Rey de los siglos y de toda la eternidad, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. 1:3. La voluntad de Juan se ha vuelto completamente a Jesús y se preocupa únicamente en que él y su compañero de la fe sigan fielmente en el camino de Cristo, el camino del amor a Dios y unos con los otros. Es posible que Jesús tuviera un amor especial por Juan, aparte de los otros discípulos. Verdaderamente él era parte, junto con Santiago y Pedro, de un círculo íntimo que compartía algunas experiencias especiales con Jesús. Fue elegido también para tomar el lugar de Jesús como hijo de María luego de la crucifixión. Juan 19, 25, 27. Aunque tal vez él simplemente amaba a este discípulo con el mismo santo amor que tenía por cada uno de sus seguidores y que tiene por nosotros. ¿Será que Juan simplemente llegó a estar tan impresionado con la sobrecogedora realidad del amor de Jesús que se nombró a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba?
tal como cada uno de nosotros podía hacerlo al entrar en una verdadera comprensión de este fantástico, inacabable amor de nuestro Salvador por nosotros. Reflexión personal. ¿Alguna vez su amor por Dios, hermano, se asemejó al carácter de Juan en los primeros tiempos, agresivo, rápido para señalar a otros, preocupado respecto a su lugar en la jerarquía espiritual? ¿De qué manera, hermano, Jesús lo separa como su favorito? De lo que recuerda de Jesús, ¿qué es, hermano, lo que lo atrae para amarlo? Hermano, ¿qué es lo que en su comprensión de él lo atrae para amarlo? ¿Hasta qué punto, hermano, su voluntad se siente atraída para amar a Jesús? ¿Cuán bien operan estos tres poderes de su corazón para transformar su carácter y saturarlo con un amor por Dios y por los demás? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el parecido para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y el que sabe todas las cosas, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este en su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Momentos de análisis. 1:1:4. Os anunciamos, tocante al verbo de vida. La vida que está en Jesucristo es el fundamento sólido desde donde fluye la confianza. Preocupaciones y desafíos de 1 Juan. Esta palabra de vida es a la vez eterna y ha sido hecha tan tangible que el autor se refiere 4 veces a lo que ha visto y 2 a lo que ha escuchado. La meta de traer la atención hacia Jesucristo no es para enfatizar las expresiones religiosas de los lectores con él, sino para llevarlos
al compañerismo unos con los otros y con Dios. De esto se trata el gozo, porque la vida eterna se puede experimentar aquí y ahora. 1.3. Compañerismo, ver el índice de disciplinas espirituales. 1.5.7. Si decimos que tenemos comunión, estar en comunión con Dios, que es luz, significa que hemos entrado en luz y vivimos de acuerdo a ella, en contraste con aquellos que han dejado el compañerismo y afirman estar sin pecado. Los que son fieles deben admitir que pecan. También deben reconocer su necesidad de Jesús. Él mismo es la luz y quien los perdonará y limpiará de pecado para que puedan caminar en luz. Nuestra respuesta, 1.5.7, compañerismo. Este pasaje afirma que para tener un compañerismo genuino unos con otros y con Dios debemos caminar en la luz de Dios, como Él está en luz. Ver también Juan 3:19, 21, 8, 12, 11, 9, 10, 12, 35, 36. Porque Juan usa la metáfora de la luz al escribir al Señor y el compañerismo cristiano. Ore para que Él lo llene con esa luz y lo ayude a caminar en ella. Ver también el índice de disciplinas espirituales. 1.9. Confesión. Ver el índice de disciplinas espirituales. 2.1.7. Hijitos míos, estas cosas os recibo. La clave para la vida cristiana es conocer y amar a Cristo, lo que se refleja tanto en nuestra manera de responder a la guía de Jesús, como en la disposición a confesar en los momentos en que fallamos a Jesús, mantendrá el camino claro para que nosotros podamos ir a Él. Su muerte ofrece purificación al mundo entero y actualmente ora al Padre por nosotros para mantenernos limpios y llenos de amor de Dios. De Jesús nos requiere tan cerca que en realidad desea que vivamos en Él y de este modo podamos caminar con Él y parecernos más a Él. Podremos vivir como fuimos creados para vivir. Aunque este llamado a la naturaleza amorosa del Señor y sus caminos ha existido desde el principio, ahora ha asumido algo nuevo en esta encarnación en Cristo y en nosotros si permanecemos en Él. Esto no es un sistema de creencias teórico, sino una aceptación dinámica y transformadora. 2.2. Sacrificio. Ver el índice de disciplinas espirituales. 2.9. El que dice que está en luz y aborrecer a un hermano o hermana significa que uno está en las tinieblas más que en la luz. Aquellos que abandonan el compañerismo también caminan sin la luz y por lo tanto tropiezan debido a su ceguera y hacen que otros tropiecen. Debemos elegir si viviremos guiados por la luz de Dios y de ese modo amar a otros o habitar en el ámbito de las tinieblas y rechazar a nuestros hermanos y hermanas. No podemos hacer las dos cosas. 2.12.14. Os escribo a vosotros, hijitos, Juan, abundan en aliento para los creyentes en los diversos niveles de su andar con Dios, en contraste con aquellos que se han ido. Estos creyentes fieles pueden tener la seguridad de que indudablemente conocen a Dios, son perdonados y han vencido al malvado. Están en un peregrinaje en el que caminan al ritmo de la palabra de Dios y no tienen por qué temer. 2.15. No améis al mundo. No hay lugar para la complacencia. Es muy fácil centrarse en uno mismo a ser arrastrado lejos de Dios por el atractivo de la sensualidad, el estatus y las riquezas, aunque estas cosas no van a durar. Por contraste, aquellos que permanecen en el peregrinaje con el Señor vivirán para siempre. El autor nos recuerda que debemos elegir, solo podemos tener un amo. 2.19-20. Salieron de nosotros. Como evidencia de lo que nos resiste, Juan señala a los falsos maestros que han salido de la congregación. Las ideas gnósticas y pronósticas han sido consideradas como las influencias que tuvieron ascendiente en los cesacionistas. Estas ideas incluyen una afirmación de poseer un conocimiento especial de Dios, una chispa divina dentro de ellos, una naturaleza sin pecado, que excluye la necesidad de la expiación,
una comprensión dualista de los reinos espiritual y material. También es evidente una tendencia hacia el docetismo, la negación de la completa encarnación y el verdadero sufrimiento de Jesucristo. El mismo hecho de que han dejado la congregación significa que jamás pertenecieron a ella completamente. Afirmaban tener verdadero conocimiento, pero sus modos separatistas revelan que estaban contra lo que Cristo vivió y enseñó. En contraste, a aquellos que permanecieron, se les asegura que se les ha dado verdadero conocimiento y la presencia constante del Espíritu. Como el autor lo ha dejado claro, estos dones de la gracia son para el servicio a Dios y de unos con otros, no para regocijarse de uno mismo. 2:22-24. El que niega al Padre y al Hijo, Juan identifica la principal falacia de aquellos que han dejado la comunidad de fe. Niega que Jesús es el Cristo. No afirman la verdad que Dios el Padre puede ser conocido a través de Jesucristo el Hijo, que fue completamente humano y murió para limpiarnos de pecado. Esto explica su desprecio de la redención y la confesión como caminos a través de los cuales uno debe ser purificado por Jesús. Uno encuentra el término anticristo en el Nuevo Testamento únicamente en las cartas de Juan. El desafío es estar atentos respecto a los falsos maestros y ser cuidadoso de que las creencias propias, la vida y enseñanza transmitan la verdad de Jesucristo y nos guíen a confesar al Padre como revelado a través del Hijo. No osemos rebajar el maravilloso mensaje del Evangelio a través de enseñanzas defectuosas o vidas que reflejen una gracia barata. 2:27-29. Pero la unción que vosotros recibisteis, el autor utiliza un rico lenguaje figurado para transmitir el tema de la permanencia. Permitimos que las antiguas verdades permanezcan en nosotros y por lo tanto permanecemos en el Hijo y el Padre. Los hijos de Dios no necesitan la nueva enseñanza falsa que les ofrecen aquellos que se han ido. Pueden confiar que el Espíritu Santo les ha sido dado para guiarlos a toda verdad. La vida del discipulado es una que permanece en Cristo y confía. Confía en la fuente de toda verdad y nos dará la capacidad de hacer lo correcto. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos los hijos amados de Dios y la carta ahora nos ofrece recordatorios de lo que esto significa. El autor requiere preparar a los creyentes recordándoles las promesas y al mismo tiempo las demandas para aquellos nacidos de Dios. No podemos regocijar de que gracias a la iniciativa del Señor un día lo veremos y seremos como Él. Aunque aún no estemos allí, mientras tanto podemos estar firmes siempre que permanezcamos en Cristo, porque es a través de Él que podemos ser puros. 3:4-8. Todo aquel que comete pecado. Tenemos aquí un llamado a tomar muy seriamente al pecado. Este no debe ser tolerado porque es todo lo que Cristo no es. El pecado echa a perder la semejanza de familia que tenemos y por lo tanto Cristo vino a quitarla. Si uno practica el pecado, reflejará una falta de conexión fundamental con aquel que es sin pecado. Pecar continuamente hace que uno se asemeje al diablo que existe en rebelión contra Dios. Él nos ha hecho sus hijos para darnos la libertad de caminar en la luz, donde su amor y el revestimiento de poder nos libera de la esclavitud del Señor de las tinieblas. Queridos hermanos, 3:13-18. El mundo os aborrece. Uno de los desafíos de ser hijo de Dios es expresar su amor en medio de la hostilidad de aquellos que se oponen a los caminos del Señor. El amor verdadero será transmitido tangible y concretamente a la vida de otros. No es suficiente proclamar amor a otros.
El amor demanda una autoentrega que refleja la de Cristo hacia los demás. Un amor así es posible y es de esperar de aquellos que creen, porque han cruzado desde la muerte espiritual, Thanatos, a la vida espiritual, Zoe. Caín es el arquetipo de aquellos que odian y que por lo tanto están espiritualmente muertos. Versículo 2. Cristo ejemplifica y es la fuente de la vida eterna, que comienza para los creyentes ahora y se manifiesta en el amor unos con los otros. 3:21-22. Confianza tenemos en Dios. Los hijos de Dios pueden correr hacia la presencia del Padre confiadamente. Podemos tener confianza de que Él oye y responde a nuestros pedidos. Si reflejan lo que es agradable al Señor, a la vez que nuestras vidas son consecuentes con sus propósitos, nuestras oraciones y vidas son moldeadas por medio de la intimidad con Dios que nos amó cuando aún éramos pecadores, fluyen desde una relación con el más que hacernos aptos para tenerla. Que la paz de Dios, hermano, esté con ustedes y su espíritu. Cristo te ama. Amén.